Bueno, vamos a iniciar entonces esta plática del día de hoy. Y quiero preguntarte, ah, ¿cómo enfrentas cuando las cosas no te salen como tú esperabas? Eh, ¿Cómo lo enfrentas cuando vives momentos donde las cosas no salen como tú esperabas? Es más, cuando has venido preparando muchas cosas y ya te has esforzado, pero las cosas no te salen como tú esperabas. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes en ese momento? ¿Qué sientes justo en ese instante donde te has esforzado por algo? Has tenido muchísimas expectativas acerca de un algo, pero ese algo no te sale como tú esperabas. Para muchos de nosotros puede ser, por ejemplo, que nos casamos y tenemos nuestra pareja y tenemos unas expectativas acerca de lo que va a ser la vida con esta pareja, pero cuando empieza el diario vivir te das cuenta que en realidad las cosas no salieron como tú esperabas. eh, y entonces te sientes, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, no? En ocasiones, de pronto emprendes un nuevo trabajo, un nuevo negocio y tienes unas expectativas de cómo te va a ir con ese trabajo, con ese emprendimiento, pero las cosas no te salen como tú estabas soñando, como te estabas imaginando. Posiblemente el negocio no sale tan bien como tú estabas esperando. ¿Y qué es lo que sientes justo en ese momento? Y pues la palabra que define lo que sentimos, pueden haber muchos sentimientos, pero hay una principal, es frustración. Nos sentimos frustrados cuando las cosas no salen como nosotros esperamos y cuando hemos guardado tantas expectativas al respecto. Pues en mi vida he tenido muchos de esos momentos, ¿no? Momentos donde las cosas no salen como yo esperaba y, y se siente mal, ¿no? Se siente esa frustración, se siente molestia, se siente tristeza, se sienten muchas cosas, pero la frustración es un sentimiento muy fuerte. En ocasiones pensamos y decimos, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿En qué me equivoqué? ¿En qué erré? ¿Por qué me están saliendo las cosas así? ¿O por qué estoy viviendo esto de esta manera? Y tratamos de encontrar la respuesta, ¿no? A el porqué de lo que estamos viviendo. Pues muchas veces en medio de estos tiempos tenemos que preguntarle a Dios, eh, que nos ayude a diferenciar entre dos cosas. Una, si eso que no está saliendo como esperábamos que saliera, requiere de que sigamos insistiendo hasta que veamos el resultado. Hay ciertas cosas, como por ejemplo los negocios. eh, Muchas personas que han emprendido negocios muy prósperos, pues tienen varias historias de fracaso, ¿no? Antes de tener su historia de éxito. Muchos de ellos inician empresas y empresas que fracasan, que se quiebran, pero siguen insistiendo y siguen insistiendo y siguen insistiendo hasta que efectivamente viene ese momento de resultados. Pero hay otro que es el poder diferenciar si ese no es el camino. Si de pronto sencillamente Dios, por medio de la situación que estamos viviendo y que no están saliendo las cosas como estamos esperando, nos está diciendo, ese no es el camino. Tienes que cambiar el camino, tienes que cambiar la estrategia, tienes que posiblemente aún desistir. Ah, Recuerdo momentos en donde he tenido negocios y negocios en los que he tenido que decir, no puedo seguir por acá. O sea, si sigo por este lado, pues no voy a hacer nada. Recuerdo mucho estando adolescente que comencé a hacer, quise hacer como una fábrica de maletas, donde se hicieran morrales y maletas eh, para, para, para colegio y demás. Bueno, y empecé a hacerlas y recuerdo que sí, vendí algunas. Me demoraba bastante haciendo una sola maleta.
Recuerdo que llegué a tener la posibilidad de hacer como unas 4 o 5 maletas al día. Ah, pero pues recuerdo mucho que una tía me dijo, ¿por qué no se viene a trabajar conmigo? Necesito a alguien como usted en la empresa. Y yo, tía, pero es que estoy emprendiendo mi negocio. Pero yo llevaba algún buen tiempo intentando hacer mi negocio y pues realmente siempre andaba más bien como sin dinero. Y mi tía me dijo, analícelo porque pues sí, está bien eso, pero posiblemente en este momento pueda sumarle más el aprender de siendo empleado y teniendo la experiencia como empleado para después poderse lanzar a ser un emprendedor. ¿Por qué no primero tienes experiencia? Esto es algo fijo que va a tener mes a mes y puede cambiar sus finanzas. Y recuerdo que me puso a pensar y dije, bueno, puede ser que sí, y pues no me caería mal tener una entrada fija para mis cosas, para mis compras, ¿verdad? Uno de adolescente quiere hacer sus compras personales. Y acepté la invitación de mi tía y empecé a trabajar con ella. Y no me arrepiento, realmente no me arrepiento porque sí fue valioso el haber aprendido de otras personas, ¿no? Yo era un adolescente tratando de emprender, pero tenía muy poco conocimiento de muchas cosas, así que valía la pena ese aprendizaje. Entonces quiero diferenciar entre esos dos caminos que podemos llegar a tener. Uno es Dios diciéndonos, esfuérzate hasta que lo consigas. Y el otro camino puede ser, ese no es el camino. Tienes que cambiar de camino porque por ahí no es. No insistas, no insistas, ese no es el camino. Y se requiere de sabiduría y de una relación con Dios para poder diferenciar entre el uno y el otro en medio de esos momentos que vivimos cuando las cosas no salen como nosotros esperamos. Ah, claro, no quiero colocarlo tan blanco o negro, ¿no? O sea, tan extremo, o blanco o negro, o no es o sí es. También hay otras posibilidades. Puede ser la posibilidad de que Dios diga, no es el tiempo, este no es el tiempo. Pero puede ser, no insistas por ahora, que no es el tiempo. Ah, también puede significar necesitas prepararte antes de, ¿no? O sea, al final no es el tiempo. Entonces no solamente puede ser blanco y negro, como es el camino, sigue insistiendo, o no es el camino, cambia de camino. También puede ser no es el tiempo, no es el tiempo. Y recordando en la Biblia, lo que menciona en la Biblia, pienso en algunos momentos, ¿no? Eh, por ejemplo, de Jesús. Tenemos algunas evidencias de la vida de Jesús antes de sus 30 años. Sabemos de Jesús al nacer, sabemos de Jesús más o menos a los 12 años, cuando se pierde en el templo y estaba hablando con los eruditos de la ley, pero no conocemos a un Jesús antes de sus 30 años. Eh, no sabemos qué pasó a sus 25, a sus 20. No tenemos mucho conocimiento al respecto de lo que ha sucedido en esa etapa de Jesús. Y principalmente porque no era su tiempo. No era su tiempo para que fuese visible, no era su tiempo para que mostrara lo que tenía por hacer. Entonces, esa es otra opción. Puede que no sea nuestro tiempo para que ciertas cosas sucedan. Por ejemplo, en nuestro caso con mi esposa, hemos anhelado el que llegue un bebé. Y en ocasiones nos preguntamos, Señor, ¿será que sencillamente debemos insistir hasta que llegue nuestro bebé? Tener todos los temas médicos hasta que llegue, seguir creyendo, o el mensaje es, ¿sabes? Quiero que me sirvas y que tus hijos sean espirituales y no vas a tener unos hijos de sangre, o sencillamente no es el tiempo y hay que esperar. Que Dios nos dé sabiduría para reconocer cuál de los tres opciones aplica en lo que quiera que estemos necesitando en este momento de nuestra vida. Hay quienes
su problema ni siquiera es que las cosas no les salga como ellos esperan que les salga, sino que sencillamente están en un estado, mi pastor decía, mi pastor en mi niñez decía, estás en estado quo, estado quieto. Ah, y muchos de nosotros ni siquiera estamos preguntándole a Dios si tenemos esas tres opciones, sino que estamos quietos, totalmente quietos, estacionados en la vida, porque de pronto hemos vivido momentos difíciles, porque de pronto estamos sin ideas, porque de pronto estamos desgastados por las situaciones que hemos vivido y sencillamente estamos quietos. No le estamos preguntando a Dios si seguimos insistiendo, si este no es el camino, si debemos esperar. Sencillamente nosotros mismos estamos quietos. Y muy posiblemente un estado como ese, en ocasiones se requiere estar quieto. Recuerdo el año pasado cuando viví la crisis de ansiedad, estar más o menos como por mes y medio, 2 meses sin poder trabajar y realmente no me lograba concentrar, sentarme en un computador y tener la calma para poder hacer un trabajo, porque mi mente no estaba en quietud, en calma, y duré más o menos un mes y medio, casi 2 meses para poder nuevamente comenzar a trabajar. Y siento que ese fue un momento en el que yo necesitaba estar quieto, estar estacionado. Yo no estaba pensando en las metas a futuro, hacia dónde me dirijo, hacia dónde voy, cuáles son mis objetivos de aquí en adelante. Sencillamente estaba en un proceso donde yo decía, necesito salir de esto. Necesito estar en pausa, descansar, no necesito pensar de más. Necesito sencillamente conectarme con Dios. Y recuerdo que en esos días mi respuesta era ir a Dios y descansar en Él. Escuchar prédicas, orar. Me acuerdo colocar audios de la Biblia, escuchar la Biblia una y otra vez. Y cuando mi mente se empezaba a mover demasiado y empezaba esa ansiedad a ser mucho más fuerte, empezar a orar, empezar a insistir. Pero llegó un momento en esa etapa donde Dios me dijo, avanza, da pasos, no puedes quedarte ahí. Y todos nosotros yo creo que experimentado, muchos de nosotros por lo menos hemos experimentado esos momentos donde hemos estado quietos, pero llega un momento donde necesitamos empezar a avanzar y empezar a dar pasos hacia aquello que Dios nos está llamando a hacer. Y recuerdo que Dios me decía, necesito que empieces a dar pasos, necesito que continúes, que tengas expectativa. Vienen cosas buenas, me decía Dios, vienen cosas buenas. Así que avanza. Y en medio de ese avance empecé a sanar, empecé a caminar, empecé a salir más a la calle. Esos días que estuve con esa ansiedad no salía mucho a la calle, empecé a salir un poco más, un poco más. Tanto así que yo les he compartido que parte de lo que me dejó esa experiencia de la ansiedad es que como que me sentía ansioso en los buses y las primeras veces que me subía a un bus, yo no quería subirme a un bus porque me sentía ansioso, me sentía como asfixiado. Y Dios empezó a decirme, síguelo haciendo, así te marees, así te sientas que te va a dar la pálida, síguelo haciendo, sigue insistiendo. Y esa insistencia empezó a generar que empezase a volverse cada vez más natural, cada vez más natural. Y entonces pasé de estar quieto a estar en movimiento nuevamente. Entonces, en ocasiones las cosas no pasan como nosotros estábamos esperando, que es lo que te estoy compartiendo hoy. En ocasiones las cosas no pasan como esperábamos que sucedieran. Y podemos tener los estados que te he compartido. El primero, que estemos en una posición donde Dios nos diga, quédate, sigue insistiendo hasta que algo suceda. Sigue insistiendo hasta que algo suceda. No te salieron las cosas bien, no importa, sigue insistiendo hasta que algo suceda.
Pero el segundo es que Dios te puede decir, para, ese no es el camino. No insistas, por ahí no es. No insistas. Me hace acordar de la historia bíblica de la mula, la burra de Balaam, que era más espiritual que el mismo Balaam. Le decía que por ahí no, que no se vaya hacia ese pueblo, no tiene que irlo a maldecir, ¿verdad? Para quienes sepan la historia de un profeta que iba a ir a maldecir a Israel, y la mula, la burra de él, eh, le, le veía al ángel y no quería avanzar. Entonces, la primera opción puede que Dios nos diga, insiste hasta que alcances. La segunda, no continúes, no avances, ese no es el camino. La tercera, puede que no sea el tiempo. Y la cuarta que te estoy compartiendo es que posiblemente también estemos en un estado de quietud, pero el estado de quietud requiere de un momento también de movimiento. No nos podemos quedar quietos. El mundo por sí se mantiene en movimiento todo el tiempo, todo el tiempo. En este mismo instante que estamos aquí, el planeta se está moviendo. Podemos estar quietos nosotros aquí, pero el planeta se está moviendo. Y sí, hay tiempo para la quietud, pero hay tiempo también para el movimiento. Dice Eclesiastés 3 que hay tiempo para todo. Tiempo de coser, dice, y también tiempo de cortar, ¿no? Así que hay tiempo para todo. Este tema de que las cosas no nos salgan como esperamos, posiblemente no sea algo sencillo. Posiblemente esto que te estoy diciendo te puede generar más preguntas que respuestas. Pero quiero finalizar con lo siguiente, y es que cuando no sabemos por qué las cosas no nos salen como esperamos y tenemos estas opciones que te he compartido, por lo que sí tenemos que orar es por sabiduría, para poder reconocer en qué estado estamos y en qué debemos hacer, porque estaría muy mal que nos quedemos, ejemplo, que insistamos sobre lo que Dios nos está diciendo, que nos quedemos quietos, o que nos quedemos quietos sobre lo que Dios nos está diciendo que insistamos, o que busquemos lo que Dios nos está diciendo que esperemos, o que nos activemos cuando Dios nos dice que nos quedemos quietos. Así que todo esto, que parece un trabalenguas, en realidad significa que necesitamos la sabiduría de Dios, el ir a Él. Y posiblemente muchos de nosotros sencillamente preferimos quedarnos quietos porque decimos, no, es que yo no sé qué me está diciendo Dios, pero tampoco nos estamos arriesgando. Y yo te digo que en ocasiones, esta es mi opinión personal, considero que es mejor arriesgarme en lo que siento que Dios me está diciendo que en sencillamente decir, no sé qué me está diciendo Dios. Si tú le haces hoy la pregunta a Dios, Señor, ¿qué hago con respecto a esto que no ha salido como yo espero? Pregúntale. Puede que tú digas, pues a mí me parece que Dios me está diciendo que actúe, que siga insistiendo. Pues yo te quiero animar a que actúes, que te lances a lo que Dios quiera que te esté diciendo en tu corazón. Dios habla a nuestro corazón. ¿Y, ¿Y qué te estoy diciendo también con esto? No te puedo asegurar que te vaya bien. Puede que te equivoques. Es posible que te equivoques. Todos nos hemos equivocado. Pero sí te voy a decir algo. Dios ve nuestro corazón. Dios ve cuando nosotros actuamos e insistimos y actuamos pensando en que lo estamos obedeciendo. Dios ve eso, aunque nos equivoquemos. Y ahí es donde yo siento que aún nuestras equivocaciones Dios las puede utilizar para, para llevarnos a un feliz término. Es decir, puede que aún nuestros errores Dios diga, no era por ahí, hijo, no era por ahí, hija, pero te voy a ayudar, te voy a direccionar hasta que llegues a donde yo quiero que llegues. Entonces,
bueno, de esta manera quiero finalizar, quiero hacer una oración para que Dios nos ayude a diferenciar en medio de esos momentos donde las cosas no salen como nosotros esperamos y nos dé sabiduría. Padre, yo te doy gracias por los que hoy estamos aquí conectados en vivo, Dios, y los que veremos esto en grabación. Tú conoces, Señor, la situación de cada uno. Posiblemente muchos de nosotros estemos viviendo situaciones en las que, digamos, las cosas no están saliendo como nosotros esperamos. Hoy yo te quiero pedir, ayúdanos a diferenciar y darnos sabiduría. ¿Necesitamos insistir, Padre, hasta que las cosas sucedan? ¿O necesitamos cambiar el plan y sencillamente hacer cambios y no insistir sobre lo que tú nos estás diciendo, no? ¿O necesitamos esperar porque este no es el tiempo? ¿O sencillamente es nuestro tiempo de quietud? O Padre, posiblemente sea nuestro tiempo de acción. Ayúdanos a diferenciarlo, porque muchas veces tratamos de hacerlo en nuestras fuerzas y no funciona. Así que yo hoy te pido que tú nos des tu guía. Ayúdanos también a ser osados, a arriesgarnos a hacer aquello que tú nos hablas a nuestro corazón. Ayúdanos a ser osados, Señor, que no nos quedemos estáticos pensando en qué será lo que nos dices tú, Dios. Ayúdanos a escuchar en nuestro corazón y a obedecer. Hoy yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, de esa manera terminamos este video y nos vemos en un próximo video en Pláticas TED.